El Tribunal Supremo de Pakistán rechazó este martes un recurso contra la absolución de Coma, lo que despeja el camino para que la cristiana pueda irse del país y pone un punto final a 3 años de batalla judicial desde su condena a muerte. Este recurso ha sido rechazado, declaró el juez Asif Saed Khosa al final de la vista judicial. Esta misma corte, máxima instancia judicial pakistaní, absolvió el 31 de octubre a Coma, una obrera agrícola de unos 50 años, madre de 5 hijos, fue condenada a muerte en 2010 por blasfemia, tras una discusión sobre un vaso de agua con vecinas musulmanas de su aldea. Tras la decisión del máximo Tribunal de Justicia, podrá abandonar este país musulmán muy conservador, donde vive bajo muy fuerte protección ya que es considerada un objetivo por los extremistas religiosos. El abogado de la cristiana pakistaní, Saiful Muluk, dejó entrever que la salida del país de su cliente es inminente. Creo que por el momento está aquí, en Pakistán, pero ¿dónde estará esta noche? No lo sé, declaró. Francia se declaró dispuesta a acoger a la cristiana, y el primer ministro canadiense Justin Trudeau había afirmado en noviembre a la AFP que su país estaba en conversaciones con Islamabad al respecto. Los hijos de ya viven en Canadá, según noticias de prensa no confirmadas. Manifestaciones islamistas desde que fuera puesta en libertad el 8 de noviembre de la cárcel de Multan, vive en un lugar seguro en Pakistán, según afirmaron las autoridades en varias ocasiones. La absolución de la cristiana provocó manifestaciones multitudinarias de islamistas que pedían su muerte en la horca. Los islamistas que exigen su ejecución salieron a la calle y bloquearon durante 3 días las principales carreteras del país. El gobierno pakistaní se comprometió a iniciar un procedimiento para impedir que abandonara el país y a no bloquear una demanda de revisión del juicio que debe ser examinada por la Corte Suprema. Este acuerdo fue muy criticado por numerosos pakistaníes, furiosos de que el Estado cediera ante los extremistas. Sin embargo, a fines de noviembre, centenares de simpatizantes del partido islamista Tehreek-e-Labbaik Pakistan, TLP, que provocó los bloqueos en el país, fueron detenidos. Kadim Hussain Rizvi, jefe del TLP, está acusado de rebelión y terrorismo según el Ejecutivo, por lo que puede ser condenado a cadena perpetua. Resonancia Mundial. Jamás aceptaremos un dictamen contra el Corán, había advertido el TLP este martes antes de conocerse la sentencia, en un comunicado, en el que promete un movimiento que será visto por todo el mundo si se adopta una decisión favorable a la blasfemia. El caso de Bibi tuvo resonancia planetaria, y atrajo la atención de los papas Benedicto XVI y Francisco, que se reunió con una de sus hijas. Este caso divide asimismo a Pakistán, donde la blasfemia es un asunto muy delicado, y donde simples acusaciones bastan para provocar sangrientos linchamientos.
Los defensores de los derechos humanos ven en un símbolo de los excesos de la ley que reprime la blasfemia en Pakistán, muchas veces utilizada, según sus detractores, para ajustes personales. Casi medio centenar de personas acusadas de blasfemia están actualmente condenadas a muerte en Pakistán, según una estimación de la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa de Estados Unidos, que data de 2018 con información de AFP más sobre este tema. La cristiana pakistaní fue liberada, pero sigue en Pakistán ante las violentas protestas de los islamistas. Absolvieron a Coma, la cristiana condenada a muerte por desafiar la ley de la blasfemia contra el Islam en Pakistán.